Muy buenas a todos. Vamos a dar comienzo al webinar del Semantic Notifier. Como veis aquí en la portada, el eslogan es muy claro, ¿no? Detecta, reacciona, una solución inteligente. Vamos a hablar de un pequeño software que lo que va a hacer es notificarnos de cualquier incidencia que suceda en nuestra instalación. Lo vamos a ir viendo. Lo primero me gustaría presentarme. Mi nombre es César Fernández. Soy responsable de producto de la parte de HMI, es decir, toda la parte de visualización, paneles, SCADA y por supuesto el tema de apps, eficiencia energética, un poco engloba también dentro de este grupo. Yo seré un poco la persona que os explique el funcionamiento y las tripas del Semantic Notifier. Cuando hablamos de apps, bueno, decir que no es nuevo en Siemens. Existe una familia que llamamos Semantic Apps, que como veis ahí, pues sirven para multitud de funcionalidades, para control y monitorización. Veremos que existe una app, ¿no?, que se llama Smart Client para tomar el control de un panel en remoto. Tenemos aplicaciones para el SCADA, ¿no? Para WinCCOA, también para tener un acceso a un cliente seguro. Tenemos la posibilidad de gestionar la energía, hacer tareas de control en las aplicaciones, por ejemplo, como pueda ser la del logo o la Simatic S7 App, ¿no? Pues para ver la página web, para poder interactuar con nuestro equipo. Hoy nos vamos a centrar en esta que veis aquí en la parte de arriba, se llama Semantic Notifier. Además, como veis, pues ha recibido incluso algún premio que otro. Lo primero que hay que explicar es a nivel de mantenimiento. Sabemos que existen dos tipos de mantenimiento. Existe el mantenimiento correctivo, que es el más habitual, en el cual pues hasta ahora pues disponíamos de un panel HMI con un visor de alarmas, y cuando el autómata o la máquina tenía una incidencia, pues mandaba un fallo al dispositivo, y el dispositivo nos informaba directamente en ese visor de alarmas o imaginaros un semáforo en una baliza. Entonces, bueno, eso es válido, evidentemente está muy bien, pero vamos a ver algo un poco más inteligente, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos a ser capaces de, cuando recibimos ese imprevisto, ese fallo en nuestra máquina, seamos capaces de detectarlo muy rápido? Imaginaos llevando un dispositivo inteligente como pueda ser un reloj o un smartwatch. Detectamos la incidencia y, por supuesto, la reacción será mucho más rápida. Lo que estamos consiguiendo es, ante fallos e imprevistos de nuestra instalación, acceder y reaccionar mucho más rápido, y teniendo la disponibilidad de nuestras instalaciones mucho más tiempo, que eso repercute en un ahorro de dinero. Bueno, el Semantic Notifier está disponible en diferentes versiones. La primera, que va a ser la que expliquemos ahora, es una versión, digamos, server local, en el cual la vamos a instalar en un equipo, en un PC. ¿Vale? Ahora lo explicaré más en detalle. Y hay una segunda alternativa bueno, que es a través de lo que conocemos ahora como sistemas Edge Computing, o por ejemplo sistemas en la nube, en cloud. Sabéis que Siemens dispone de nuestro sistema operativo en cloud, que se llama MindSphere. Pues este tipo de aplicación también estará disponible en estas plataformas. ¿Vale? Veremos que una vez definamos la alarma, se la mandaremos a los dos equipos, ya sean teléfonos o relojes. Nos vamos a centrar en la de servidor local. Aquí vemos un poco un pequeño ejemplo, un pequeño detalle, cuál es exactamente la funcionalidad. Y además vais a ver que en 3 sencillos pasos es muy sencillo de explicar. Primero, tenemos que determinar cuáles son los dispositivos fuentes. ¿O qué quiere decir? Pues vamos a ver qué controladores son los que nos interesa saber y detectar y reaccionar en el caso de que haya alguna incidencia. Ya pueden ser controladores PLCs, ya pueden ser HMI, pueden ser SCADAs. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de conectar al servidor Semantic Notifier vía dos caminos, o vía OPC UA o vía Semantic S7. ¿Vale? Veremos más adelante que podemos utilizar los PLCs clásicos o los PLCs un poco más modernos, ¿no?, como son los 1200 o 1500. De tal manera que en la capa del servidor simplemente tendremos un PC en Windows Server, en Windows 7 o en Windows 10. Nosotros lo instalamos, se instala como una especie de página web, y luego
finalmente añadiremos a nuestro servidor los dispositivos, ¿vale?, inteligentes que queramos que se manden esas notificaciones. Como veis en la parte de arriba, estamos hablando de smartwatches, de relojes inteligentes con un sistema operativo muy importante, ¿vale? Porque tienen que tener Android Wear 2.0 o superior. Veremos que porque cuando vayamos al repositorio de apps que nos podemos descargar en nuestro reloj, pues será donde hemos almacenado, Siemens ha almacenado la aplicación de Simatic Notifier. En el caso de los smartphones veremos que de momento está en iOS, con lo cual podemos utilizar o iPhone o iPad, y en el caso de que sean relojes de la marca de Apple, pues sabéis que las notificaciones llegan, evidentemente llega al reloj y luego se traspasa al reloj, al watch, ¿vale? Con lo cual el workflow, si veis en la parte de la derecha, es muy claro, es decir, se van a generar una serie de eventos en nuestra planta, en línea o máquina. El servidor de Notifier lo va a recibir y va a ser el que, en función de unos filtros, notificará y generará esas notificaciones a los dispositivos inteligentes. ¿Veis ahí? Tenemos la exclamación roja, amarilla y azul. Serán las tres clases en las que vamos a poder definir nuestras notificaciones, ¿no? Error, warning o información. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando tenemos el Simatic Notifier y lo vamos a instalar y lo vamos a configurar, lo primero que hay que tener en cuenta en los requerimientos es que necesitamos un PC con los sistemas operativos ya comentados, Windows Server 7 o 10 de 64 bits, y es una recomendación que al menos tenga 4 GB de RAM la máquina. ¿Vale? Veremos que en el caso de la demo que tengo aquí, pues incluso tengo uno de los equipos nuevos que se llaman 127, con que hay una posibilidad de incorporarle 4 GB de RAM y nos puede servir incluso como dispositivo para el Notifier Server. Algún requerimiento que hay que cumplir es que, y es importante, que no pueden existir aplicaciones web en paralelo. Es decir, no puede existir un Web Navigator, un Web UX, un WinCC Unified, etcétera. ¿Vale? Esos serían un poco los requerimientos de la instalación, ¿vale? A nivel de cuando lo instalamos, que hay que configurar, pues básicamente cuando nosotros lo instalemos, lo que hay que configurar es una pequeña página web, el Internet Information Services, ¿vale? Habrá que habilitar esos contenidos ASP en las características de Windows, y como veis en la parte de la derecha, lo único que nos va a pedir es crear una especie de dominio de administración de usuarios, en el cual vamos a crear un usuario con un password. Veis aquí en la parte de la primera imagen, en la parte de la derecha, donde pues hemos creado un usuario que se llame Siemens, ¿vale? Con una seguridad decente, y eso lo que nos permitirá, como veis en la imagen inferior, es poder hacer la configuración en la página web, que es como se configura, y tener acceso a los servicios y a la administración de usuarios. Bueno, vamos a ver una pequeña demo de cómo se configura el Notifier Server y vais a ver que es muy sencillo crear proyectos, exportar proyectos, etcétera. Primero me gustaría simplemente deciros un poco la maleta de la que dispongo para hacer las pruebas. Veis que tengo un S7200 en la parte inferior, tengo un PC 127 con 4 GB de RAM y Windows 10 en el cual podré instalar el Notifier Server, por ejemplo, y luego tengo un punto de acceso, como es el Scalance W700, para darme cobertura en el área donde estoy haciendo las pruebas. ¿Vale? Pues vamos a volver a la parte de la demo, dejarme que entre en la máquina virtual, ¿vale? Lo primero que me gustaría es enseñaros cómo tengo acceso a nuestro controlador, ¿vale? Antes de hacer las pruebas, pues vamos a ver que tengo acceso a nuestro controlador, nos vamos a conectar y vamos a ver una serie de capacidades. Con lo cual, vamos a abrir el TIA Portal V16, que sabéis que es la última versión, ¿vale? Y vamos a abrir nuestro Notifier Server. Os he dejado una visualización aquí pequeña para que veáis cuáles son un poco las herramientas más importantes de las que podéis utilizar. Uno es el acceso a Google Chrome,
El Notifier Server se accede como si fuera una especie de página web. La recomendación es que utilicéis el Google Chrome, el cual es el que, digamos, está más testeado para utilizarlo. En este caso tengo ciertas aplicaciones para poder enseñaros un ejemplo, como es la Runtime del Advance, el Start Center y demás. Y luego tengo dos aplicaciones que están muy bien, ¿vale? Dos links a componentes que tiene el Notifier, el cual uno es la Runtime y otro es el visor de incidencias, ¿no? Luego veremos que en el caso del UI Expert nos va a servir para saber exactamente cierta información que tengamos. Con lo cual vamos a acceder a nuestro servidor de notificaciones. Una vez hayamos instalado de manera correcta nuestro Notifier Server, lo que nosotros vamos a poner es localhost o el nombre de la máquina, ¿vale? Nos da igual y vamos a tener esta primera pantalla. Como veis, hay una parte donde pone gestor de usuarios, la ayuda y la configuración. Si me meto en la parte de gestión de usuarios, una vez instalé la primera vez el Notifier Server, me pidió un usuario, ¿vale? Un dominio de administradores, es este de aquí. Veis que cuando me logo, pues aparece y tengo esta gestión centralizada de los usuarios. Bueno, si me fuese aquí a usuarios y quisiera crear alguno nuevo, pues sería tan sencillo como darle a agregar usuarios y crear un nuevo usuario, lo que sea, ¿vale? Perfecto. Bueno, esto sería un poco la gestión de usuarios y vamos a ver la parte importante que sería la parte de configuración del Semantic Notifier. Entramos en la web, veis que no hay que arrancar ningún tipo de aplicación externa, simplemente cuando entramos vía página web accedemos al Notifier y en esta primera ventana pues tenemos algunos proyectos que hayamos utilizado. Aquí veis que tengo varios de ellos que luego os enseñaré alguno y luego tenemos en la parte inferior izquierda la parte de gestión de administración de proyectos. Cuando yo lo voy a administrar proyectos, ¿vale? Pues puedo importar, exportar o como lo que vamos a hacer ahora que es crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a llamar PLC 1200. Le damos a crear proyecto, fijaos, y este proyecto ya nos aparece en la lista de programas. Yo podría seleccionarlo, darle a importar, a exportar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues muy bien, vamos a volver a la explicación para explicar paso a paso. Ahí hemos visto de una manera muy rápida cómo se accede al servidor del Semantic Notifier. ¿Qué hay que tener en cuenta? Vais a ver que en muy pocos minutos se configura en la aplicación. Por supuesto es una ingeniería web y lo primero que nos pide, ¿vale? Vamos a ver que en 4 pasos lo vamos a tener todo, digamos, completito. El primer paso es definir cuáles son las conexiones a campo de las que queramos sacar la información de los warning, errores o informaciones que queramos disponer. Como hemos dicho al principio, vamos a tener la conexión S7, tanto clásica como lo que llamaríamos plus de los 1200 o 1500, o una comunicación OPC-UA. Como veis aquí en la notificación es importante, ¿vale? Porque veremos que cuando definamos si el tipo de conexión es clásico, pues habrá que ponerle si es el tipo de familia, si es un 1200, si es un 1500. Y en el caso del OPC-UA, por supuesto, la nomenclatura es clara, ¿no? Dirección IP, 2 puntos, y sabéis que siempre se especifica un puerto, ¿vale? Si nos volvemos a la demo, fijaos, yo me he metido en el proyecto del PLC 1200 que acabamos de crear y lo primero que hay que hacer, y es importante, es crear lo que llamamos un sistema de destino. El sistema de destino es a mi proyecto cuál va a ser la cantidad de conexiones de las que vamos a disponer. Entonces el sistema de destino vamos a poner línea 1, le decimos crear y se nos ha creado,
¿vale? Un nuevo, digamos, una nueva línea de la cual lo primero que hay que hacer es definir las conexiones. Hemos dicho que nos podemos ir a variables y en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿veis? En la parte inferior tenemos una serie de pestañas. Tenemos lo que llamaríamos las conexiones y luego las variables que asociaremos a cada una de las conexiones. Si entramos en conexiones, pues vamos a crear conexión PLC. Le vamos a decir, fijaos, si es OPC-UA, si es S7 clásico, si es S7 Plus. En este caso vamos a poner un 1200, con lo cual vamos a poner S7 Plus. El punto de acceso es importante. Sabéis que en el panel de control está el interface PCPG y ahí le definimos a la tarjeta por la que vamos a salir. Esto es exactamente igual. Y luego tenemos aquí la dirección IP y la familia. La familia hemos dicho que era un S7200 y la dirección IP en la cual tengo montado el autómata es la 1.10. ¿Vale? Veis que de manera muy sencilla he generado la conexión, ¿vale? Y veréis que en la parte de la izquierda del árbol de proyecto ya me aparece una conexión PLC, ¿vale? Asociada a ese equipo 1200. Volvemos. Esto sería paso 1, importante, definir la conexión, lógico. Segundo paso, ¿vale? Luego vuelvo al principio, aquí os voy a enseñar el ejemplo con el PLC 1200 y luego os voy a enseñar una comunicación OPC-UA contra una Runtime Advanced para que veáis las dos maneras, ¿no? de recoger datos aguas abajo. Bueno, una vez vamos a configurar la conexión, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso de la comunicación contra los autómatas 1200-1500, sabéis que existe los DBs optimizados, sabéis que hay digamos, un componente de protección y seguridad superior. Es importante y es un requerimiento indispensable que el nivel de acceso aparezca con Full Access, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, e importante, que permitamos la comunicación PuTTY-GET, ¿vale? Para equipos remotos. Y tercero, ¿vale? El DB del que queramos sacar la información del autómata tiene que no ser optimizado. Es decir, cuando nosotros creamos el DB, hay que comprobar, dando botón derecho, si el acceso al bloque es optimizado o no, ¿vale? ¿Eso dónde se ve? Pues de una manera muy sencilla, os lo voy a enseñar. Si nos vamos de nuevo al proyecto donde tengo el proyecto del TIA Portal con el 1200, vamos a ver dónde se configuran esas propiedades. Fenómeno. Accedemos al proyecto, ¿vale? Que en este caso es un proyecto de versión 16. Y accedemos a la vista de proyecto. Ponemos el zoom para que lo veáis también en grande. Fijaos, aquí tengo mi CPU de mi maleta demo, en este caso es una 1214 compacta, ¿vale? Y veis que en la parte del proyecto pues tengo una serie de DBs. Bueno, este en concreto será el DB del que voy a sacar la información, de tal manera que cuando me voy al DB y accedo a la información del DB, para esta demo evidentemente he creado unas poquitas variables. Veis que aquí tengo pues una presión de una bomba, el nivel de producción y el estado, por ejemplo, de cómo está la máquina o la línea en la que me encuentre. Bueno, pues importante, hemos dicho que cuando demos botón derecho propiedades, si le damos a atributos, vamos a ver que aquí encontramos lo que hemos dicho de que el bloque de acceso al dato, el acceso optimizado del bloque no está marcado. ¿Eso qué significa? Si
si os fijáis, es que aparece una columna que nos da la dirección absoluta, ¿vale? Como teníamos antiguamente en el 300 o en el 400. Otra cosa importante, hemos dicho que a nivel de protección del autómata, ¿vale? Tiene que estar marcado el full access y tiene que estar marcado las comunicaciones PUT y GET. Eso simplemente, si nos vamos a la CPU, hacemos botón derecho propiedades, nos vamos a protección y seguridad, y aquí en protección y seguridad, como veis, vamos a hacerlo un poco más grande, veis que está en acceso completo, ¿vale? Y por supuesto, vamos a ver que digamos que en los mecanismos de conexión el permitir acceso de vía comunicación PuTiGet está marcado, ¿vale? De tal manera ya sabemos que tenemos, digamos, el autómata perfectamente configurado. Vamos a ponernos online para saber que tenemos conexión. Y empezamos a configurar las variables para poder conectarnos con el autómata. ¿Vale? Fijaos, le hemos dado a establecer conexión, está haciendo el intento y el TIA portal claramente se me pone en naranja y me dice si tiene acceso al dispositivo. Veis que aparecen los pilotitos en verde, nos vamos al DB y podríamos ponernos online con las gafas y veríamos el valor. Pues aquí tenemos ciertos valores, vamos a poner un 0, ¿vale? Está false, bueno, ahora veremos, ¿no? Bueno, nos volvemos de nuevo al Notifier Server, ¿vale? Y lo siguiente que hay que hacer, evidentemente, una vez hemos configurado y tenido en cuenta estos requerimientos, ¿vale? Para en el caso del OPC UA, lógicamente esos requerimientos digamos que no existen y hay que decir que con el update 2, ¿vale? Es importante que os lo descarguéis una vez instaléis el Notifier Server, instaléis el update 2, ¿vale? Incluso podremos hacer unas comunicaciones cifradas, ¿no? No solo con la seguridad en None. Entonces, bueno, simplemente hay, en el caso del OPC-UA hay que tener en cuenta cuál es el puerto y evidentemente la política de seguridad. Bueno, el siguiente paso es crear las variables, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues crear las variables, ¿vale? Como veis aquí, en la parte de arriba, la nomenclatura tiene que ser una nomenclatura, digamos, predefinida, ¿vale? Aparece digamos, el símbolo de porcentaje, el db, la dirección del db, el db number, ¿vale? Punto, ¿vale? Y la dirección absoluta. En el caso de que estemos trabajando con un entero, pues será dbw. En el caso que estemos trabajando con un booleano, será dbx y la posición en el byte que ocupe, ¿vale? En este caso sería la 0.0. Cuando hablamos de OPC-UA, luego veremos más adelante cuando os presente un poco la demo de la parte de OPC-UA, la nomenclatura, veis que también tiene que ser una nomenclatura definida. Hay que poner una V, ¿vale? De value, dos puntos, un 1 y luego empezamos con la nomenclatura del nombre de la variable. Veis que ponemos ahí un signo de dólar, ¿vale? Ponemos el DA, que es Direct Access, cerramos el dólar y empezamos con el namespace y el nombre del identificador. El namespace y el identificador vais a ver que se buscan de manera muy fácil con aplicaciones cliente, por ejemplo, gratuitas, como puede ser el UA Expert. Se ve cuando seleccionáis las variables, en las propiedades de la variable se ve claramente cómo está definida. Pues vamos a nosotros en nuestra aplicación a dar de alta las variables. Fijaos, aquí en la parte de la izquierda ya tenemos en variables nuestra conexión creada. Nos vamos a variables, si las seleccionamos directamente se nos crean solas y entonces vamos a crear nuestras variables. Fenomenal. Bueno, de hecho lo que voy a hacer es copiarlas, que va a ser, digamos, entre comillas, un poco más fácil. Si nos vamos, hemos dicho que teníamos en el DB presión bomba, nivel producción y estado línea. Bueno, yo podría copiar, por ejemplo, los textos de las variables, ¿vale? Pues presión bomba y tenemos que acceder a la dirección. Voy a copiar las tres rápido y así ganamos tiempo, ¿vale? Nivel producción y estado de línea. Estamos hablando que es un real, un entero y un booleano, ¿vale?
pues vamos a definirlo perfectamente. Este hemos dicho que era presión bomba, era un real. El nivel de producción era un entero y el estado de línea hemos dicho que era un booleano. ¿Vale? Fenomenal. Aquí hay una serie de, digamos, columnas donde hay que tener en cuenta, por supuesto, hay que completar la dirección, que ahora os lo enseño, y vamos a tener aquí, por ejemplo, cuál va a ser el ciclo el cual queramos leerlo, ¿no? Le vamos a poner un segundo y ahora en dirección, pues para poder acceder a ello más fácil, veis que tengo el número del dB, db2, y luego la posición que ocupe cada una de las variables. ¿Vale? De una manera muy sencilla, si os lo pasáis, por ejemplo, a una tabla de observación, pues directamente os aparece la dirección ya preparadita, ¿no? En el caso de la presión bomba, fijaos, db2.dbd0, ¿vale? Al estar hablando de un real, esa sería la nomenclatura, ¿vale? La pegamos. Luego tenemos el nivel de producción que hemos dicho que es un entero. ¿Vale? Y luego el estado de la línea, efectivamente, que ya era el 6.0, la posición en la que se encuentra de nuestro bloque de datos. ¿Vale? Fenomenal, pues habéis visto que, entre comillas, es algo muy sencillo, incluso podemos copiar y pegar, funciona perfectamente y ya hemos creado las variables que vamos a recoger de nuestro controlador. Tercer paso. Lo que vamos a hacer es crear las notificaciones. Una vez hemos creado las variables, va a ser las variables que vamos a recoger de nuestros autómatas. Ahora lo que vamos a hacer es crear las notificaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando creemos las notificaciones? Primero y fundamental, veis en la parte de la derecha que tenemos aquí un ejemplo del relojito, veis que están diferenciadas en tres tipos de clases, ¿vale? Digamos que en esta versión no se pueden crear más clases, son las clases que hay. Tenemos una clase a nivel de información y luego tenemos una clase que llamamos avisos o warnings o alarmas o errores, ¿no? En este caso veis ahí que podemos aplazar el acceso, digamos, una vez detectamos la incidencia, pues podríamos hacer un pequeño aplace para que otra persona del equipo, por ejemplo, la atienda o nos la adjudicamos y seremos los encargados de corregir el problema que esté sucediendo. Con lo cual, bueno, vamos a ver que una vez definamos las notificaciones, habrá aquí a la variable correspondiente dentro de las tags y decir, pues por ejemplo, si queremos una alarma que sea mayor que o menor que o igual que, ahora os lo enseño en el ejemplo, ¿vale? O en el caso de que sean booleanas, pues ponemos un 0 si la condición es true o un -0 si la condición es false, ¿vale? ¿Dónde se configura todo eso? Pues se configura aquí. Fijaos, si yo me voy, por ejemplo, al estado de la línea, la selecciono y en la parte inferior veis que tengo acceso a un pequeño menú en el cual es donde se definirán todas esas notificaciones. Vamos a crear una, simplemente esto es estado, le ponéis un identificador y aquí veis que me aparecen las categorías que hemos hablado. Pues en este caso, para saber el estado, yo lo voy a predefinir como una alarma de tipo info, ¿vale? No quiero que sea ni un error ni un warning. Tengo el patrón de condición, le pongo un 0 para que sea true y aquí le ponemos el texto, pues por ejemplo, línea en marcha. Fenomenal, ¿vale? Pues nos vamos, por ejemplo, a crear las notificaciones de la segunda variable. Nivel de producción. Pues en nivel de producción vamos a poner nivel producción. Aquí vamos a definir, por ejemplo, que sea un aviso de información. Por ejemplo, cuando la condición sea, imaginaros, menor o igual que 50, ¿vale? Con lo cual, siempre que el valor del nivel de la producción esté por debajo de 50, vamos a decir que la producción, el nivel de producción es correcto,
podemos hacerlo un poco más grande para que se vea. Fijaos, también funciona aquí el copiar y pegar o el arrastrar y soltar hacia abajo. ¿Veis? Nos aparece un nivel de producción 1. Aquí, por ejemplo, en vez de hacerlo de tipo información, vamos a crear una alerta y le vamos a decir que ahora sea todo lo que sea mayor a 50, bueno, a 51 en este caso, sea incorrecto. ¿Vale? Fantástico, ya tenemos un ejemplo de notificaciones en la segunda variable. Nos vamos a la última de ellas, a la presión de la bomba, y aquí vamos a crear pues un tipo warning que todavía no hemos creado, ¿no? Presión bomba o presión alta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a decir que tenemos un tipo warning cuando sea mayor a, pues vamos a poner aquí un valor intermedio. En este caso vamos a decir que cuando sea valor a 30, cuando sea superior a 30, pues tenemos un aviso bomba presión alta. Y vamos a decir, en vez de que sea alta, vamos a poner muy alta. Y aquí, en vez de un warning, sí que vamos a poner que sea una alerta en toda regla y cuando sea mayor de 70, ¿vale? Pues copiamos y pegamos el texto y le vamos a decir la presión muy alta. Fantástico. ¿Qué hay que configurar? Nada más. ¿Veis que tenemos nuestras conexiones, conexión PLC, nuestras variables y en cada una de las variables tenemos creadas ya una serie de notificaciones? Fantástico. Bueno, seguimos. Último paso, crear los roles y los usuarios, ¿vale? Hasta ahora lo que estamos haciendo simplemente es crear un poco la parte de recolección de campo, crear notificaciones y demás. Vamos a esa capa superior donde simplemente habrá que identificar pues nuestros relojes o nuestros dispositivos móviles. Para crear el dispositivo móvil, pues es muy sencillo. Vamos a crear una serie de clases en las cuales vamos a identificar cuáles van a ser las configuraciones a los tipos de alarma que correspondan y luego, por supuesto, os voy a explicar exactamente cómo se conecta el reloj o el teléfono al servidor de Notifier. Nos volvemos de nuevo y en la parte de la izquierda veis cuando nos vamos a línea, ¿vale? Tenemos los textos de las notificaciones para que veáis que aparecen aquí. Bueno, en este caso lo tengo puesto en la columna, no le cambio la columna del idioma. Y lo que hay que decir es los usuarios. Aquí veis que está parado. Y nos vamos a la administración de usuarios, donde va a haber una serie de roles, ¿vale? Y una serie de dispositivos. Y creamos el usuario, por ejemplo, admin. Y el usuario operador. Y el usuario gestor de mantenimiento. Bueno, lo que queráis. Si os fijáis, lo único que hay que hacer es, una vez seleccionemos los usuarios, ¿vale? Le decimos cuáles de esas tres estructuras queremos, de esas tres clases de alarmas queremos que tengan. Pues en el caso del administrador, vamos a decir que tenga todas. En el caso del operador, por ejemplo, le vamos a decir que solo tenga acceso a los warnings y a las alertas, ¿vale? Y el gestor de mantenimiento, por ejemplo, pues solo acceso a las informaciones. Bueno, es un ejemplo, ¿veis? Solo, en este caso, solo tenemos que definir los usuarios, o sea, los grupos de usuarios, y en la parte de la derecha aparecen los dispositivos móviles. Esto de los dispositivos móviles, ahora lo vais a ver, es relativamente sencillo verlo en el reloj o en el dispositivo móvil cuando os lo descarguéis, ¿vale? Aquí, pues por ejemplo, César, vamos a poner César iPhone, ¿vale? Y dentro del César iPhone le vamos a decir un rol de usuario, por ejemplo, yo le voy a decir que sea de tipo administrador y el identificador de Notifier vais a ver dónde se configura,
Fijaos. Os voy a enseñar, tengo aquí una aplicación que me hace un reflector que me enseña el contenido del dispositivo móvil, ¿vale? Cuando vosotros os descargáis la aplicación, ya sea en el reloj, ¿vale? O ya sea en el dispositivo, en el caso del reloj, exactamente igual, ¿vale? Lo vais a ver aquí, ¿vale? Os descargáis la aplicación y os aparecerá una aplicación en el reloj. Para que sea más fácil, primero os lo voy a enseñar en el teléfono. Bueno, en el teléfono veis que es un menú relativamente sencillo. Tengo notificaciones, tengo lo que llamaríamos asignadas, ¿vale? Que ahora os lo explicaré en el live demo. Y la parte de configuración en el cual vamos a configurar una conexión. En este caso, veis que aparece una conexión. Podríamos borrarla. Le vamos a decir la dirección IP, como veis ahí, de nuestro servidor. Y aquí es donde se ve el ID de mi dispositivo. Veis que aparece un A39E5F. Pues eso es lo que hay que configurar. Vamos a ponerlo. A39E5F. Fenomenal, ¿vale? Una vez lo configuremos, ¿vale? Fijaos, una vez lo configuremos, lo que vamos a es decirle que nos conectemos a él, ¿vale? Veis que aparece desconectado del Notifier Server porque de momento no sabe nada, ¿no? ¿Cómo se configura y cómo se carga el runtime del Notifier? Pues se carga de una manera muy sencilla. Una vez hemos seleccionado ya y hemos completado todos los pasos de configuración del servidor, nos tenemos que ir digamos, al motor, ¿no? A la línea que hemos preconfigurado y tenemos en la parte de la derecha la función de descarga. Le vamos a dar a descargar. Y lo que estamos haciendo es transferir al servidor web la configuración que hemos predefinido, ¿vale? Una vez terminemos, nos dice que la carga es completa, podemos darle a iniciar la runtime, ¿vale? Una vez iniciemos la runtime, nuestro servidor de notificaciones, nuestro servidor Notifier nos lo avisa, de hecho, en la parte inferior, y ahora lo único que hay que hacer es, digamos, irnos de nuevo, vamos a enseñaros cómo está nuestro dispositivo. Veis que el estado ahora nos aparece como conectado, aparece una conexión. ¿Vale? Le damos a aceptar. Alguna cosa que es importante que configuréis en la aplicación, veis que tenemos el concepto que llamamos latido, que es que si se está ejecutando en un segundo plano, pues las notificaciones nos lleguen, ¿no? Y digamos, si queremos que de manera periódica compruebe el estado de las conexiones. Luego tenemos, por supuesto, las notificaciones push, se pueden activar o desactivar, ¿vale? Lógicamente. Y bueno, cierta manera de ciertos menús de manual de usuario, información legal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, nos volvemos por último a la configuración y la creación un poco de las alarmas. ¿Vale? Hemos dicho y repasamos un poco los pasos, hemos configurado las conexiones, en este caso ha sido de S7, recolectamos los datos, nuestro 127 nuestro servidor va a recoger la información de esas variables, va a través del servidor web, va a mirar si realmente existen notificaciones con un poco los criterios que hemos definido y una vez se generen esas notificaciones se informará a nuestros dispositivos móviles, ¿no? Básicamente funciona con un protocolo que es muy conocido a día de hoy, que se llama protocolo MQTT, con lo cual digamos que hay un broker aguas abajo y cuando nos conectamos con un reloj o con un móvil, pues lo que estamos haciendo es suscribirnos a esas notificaciones y nos llegará la información, ¿vale? De tal manera que vamos una vez ya cargado, nos vamos a ir de nuevo a la configuración y a la comunicación con el autómata, ¿vale? Vamos a deshacer la conexión y la vamos a conectar de nuevo.
Le vamos a dar a play. Nos vamos a ir a los datos. Y si recordáis, habíamos creado ciertas notificaciones, por ejemplo, el estado de la línea, ¿vale? Cuando nosotros pongamos la línea en modo run, ¿vale? Lo que recibiremos es una notificación. Vamos a ponerlo en pequeñito, ¿vale? Para que lo veáis. Lo vamos a poner aquí en pequeñito. Vamos a poner el móvil y fijaos qué ha pasado. Cuando yo le he dicho que el estado de la línea está conectado, ¿vale? Nos lanza una alarma de manera muy fácil donde me dice que la línea está en marcha. Recordéis que lo habíamos identificado como una información pura y dura, ¿vale? Otra de las alarmas que habíamos definido y que habíamos creado, si recordáis, era el nivel de la producción. Cuando superaba el valor de 50, pues nos daba otra alarma. Le vamos a poner un 67. 67. Una vez ejecutamos la acción, veis que nos avisa y el dispositivo, ¿vale? El cliente del móvil, en este caso, nos da la alerta y nos dice que el nivel de producción es incorrecto, ¿vale? Nos da cierta información, nos dice que es incorrecto, la hora en la que se ha generado, le damos a aceptar, ¿vale? Y fijaos, cuando yo acepto esa notificación, esa alerta pasa a mi carpeta de asignadas. Es decir, yo me la he asignado, entonces la tengo disponible en la siguiente pestaña, ¿vale? Donde me dice cuáles son las que tengo asignadas. Si generara otra alarma, por supuesto, aparecería. ¿Qué pasa si se corrige? Pues de manera muy sencilla, si corregimos la alarma, pues veréis que se corrige. Es verdad que la tengo asignada, pero ¿qué pasa cuando la corregimos? La corregimos, veis que me desaparece de la carpeta de asignadas y me está diciendo que ya no la tengo. Aparece con un check, que es que se ha resuelto. Fijaos, notificación resuelta. Y como he dicho que vale menos de 50, recordáis que le habíamos dado también una notificación de información donde decíamos que el nivel de producción ahora vuelve a estar correcto. ¿Vale? Por último teníamos la presión de la bomba, en el cual le dijimos que todo lo que superara 30 era un warning y todo lo que superara luego a 70 era una alerta. Si yo directamente pongo 90, fijaos qué va a pasar. Se me van a crear las dos notificaciones. Se pueden generar tantas notificaciones, evidentemente, a la vez como se quieran. Veis que ya tendría mi advertencia con el colorcito amarillo de bomba alta y la alerta que hemos superado el 70, donde pone ya el aviso de bomba de presión muy alta. ¿Vale? Fantástico. Pues habéis visto qué sencillo, ¿vale? Crear la configuración en el Notifier Server. Esto que os he enseñado, ¿vale? Como veis, ahí están los textos de las notificaciones, lo hemos hecho para una comunicación contra un PLC, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, ¿vale? Cómo se puede hacer la comunicación contra, por ejemplo, un servidor OPC UA. Si yo me vengo al Runtime Manager, si os dais cuenta, ¿vale? Le doy a refresh, me van a aparecer todos los proyectos que yo he descargado en esta máquina. Digamos que es un gestor de proyectos. Una vez descargados al Notifier Server. Yo le estoy dando a refrescar para que me aparezca en verde en el momento en el que estoy, que tengo la comunicación. Si os dais cuenta, veis que había creado línea 1, me está diciendo que está corriendo, y aquí tengo otra serie de proyectos pues, con los que he estado trabajando en otro momento. ¿Vale? Si yo selecciono, yo podría decirle, por ejemplo, Stop Runtime. ¿Vale? Acabo de parar la runtime. ¿Vale? Mi servidor, de hecho, me ha informado, me ha dicho que se ha desconectado del servidor, ¿vale? De una manera muy sencilla, fijaos, me dice que el servidor se ha desconectado, ¿vale? Volvemos y vamos a enseñaros un ejemplo de cómo sería con el servidor de OPC UA.
Lanzo este de aquí, que acabo de hacer una prueba contra una runtime advanced, la selecciono, ¿vale? Os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Veis que línea está parada. Me voy al notifier demo, donde tengo la runtime. Veis que está running y aquí os voy a enseñar un ejemplo de una comunicación OPC-UA. Vale. ¿Qué hacíamos? Si recordáis, cuando tenía una conexión OPC-UA, digamos que había que tener en cuenta otro tipo de cosas, ¿no? Había que tener en cuenta primero, aquí como lo estoy haciendo en local, le digo la dirección del localhost, que sería la 127.0.0.1, ¿vale? O localhost, y el puerto, el 4870, que es el puerto donde voy a lanzar la runtime, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la runtime, nos vamos al Start Center y vamos a lanzar la runtime. Fijaos, lanzo la runtime y aquí tengo el servidor OPC-UA activado y voy a tener una serie de parámetros en unos pequeños hilos de rojo, azul, verde, etcétera, etcétera, una temperatura, ¿vale? Un pequeño ejemplillo para que veáis. Si me voy al Notifier Server, veis que tengo creada la conexión, tengo lanzadas una serie de variables, ¿veis? Azul, info, la velocidad del agitador, la temperatura, ¿vale? Es decir, digamos que tengo toda la información accesible de cuáles son las variables que voy a ver. ¿Cómo se hace o cuál es la mejor manera? La mejor manera es irnos al UA Expert. Le vamos a decir que queremos conectar un servidor. Fijaos, aquí tengo el 4870, el puerto del localhost. Lo vamos a desplegar. Le decimos conectar y veis que en la parte inferior nos aparecen las variables que me está sirviendo mi runtime advance, ¿no? Vía OPC-UA. Pues veis que tengo aquí pues el azul, el mixer speed, un status, una temperatura, el amarillo, el rojo, etcétera, etcétera, de los hilos. Bueno, esta información, cuando vosotros la seleccionáis, por ejemplo, nos vamos a la temperatura, ¿vale? Fijaos, en la parte de arriba nos aparece la información importante que estábamos buscando. Nos aparece el Space Index, ¿vale? Y el identificador. Veis que aparece un 3 y temperatura 1. Si nos vamos de nuevo a nuestro proyecto, nos vamos a temperatura, nos vamos a dirección, fijaos, y tenemos V, $1 DA Direct Access, cierro dólar, el namespace 3, ¿vale? Y el identificador temperatura 1, ¿vale? Muy sencillo. Con una serie de, veis, alarmas, unos warnings, unos errores, cada una de las variables le hemos creado unas notificaciones. Nos vamos a la administración de usuarios, donde aquí tenemos un coordinador, un mantenimiento, un jefe de mantenimiento, un operador, ¿vale? Y en los dispositivos aquí veis que tengo metidos alguno más. Tengo metidos mi iPad, mi teléfono y un par de relojes, que es con lo que os voy a enseñar para hacer la demo ahora, ¿vale? Aquí voy a trabajar con mi teléfono, por ejemplo, y un watch, ¿vale? Pues entonces nos vamos de nuevo, vamos a ponerlo, en este caso lo vamos a poner en pequeñito, ¿vale? Lo vamos a poner en pequeñito. Veis que tengo mi teléfono, ¿vale? Que está conectado. Automáticamente he cambiado el proyecto, he iniciado la runtime y se ha conectado, ¿vale? Veis que aparece conectado al Advanced RT por OPC-UA, ¿vale? Sin yo hacer nada. Por supuesto, si me vuelvo a la parte de configuración, veis que el servidor es el mismo y aquí me dice
el nombre del usuario, el rol del usuario, que en este caso era operator, ¿vale? Como habíamos dicho, ¿vale? De una manera muy sencilla. Fijaos, si me voy al reloj, pasa exactamente lo mismo. Aquí me aparece que estoy conectado a mi servidor de Notifier que tiene la 1200, ¿vale? Y quién soy yo, ¿vale? Para que veáis que se ejecuta, si yo me voy a mi Runtime Advance y mando una información, veis que de una manera muy rápida me identifica, hay una nueva información, bueno, me está llegando incluso por los dos lados a la aplicación del teléfono, veis que aparece ahí la notificación del iPhone y el reloj donde podemos acceder a las notificaciones que sean generadas. En este caso me está informando que la producción está en marcha. ¿Vale? Vamos a la aplicación para que veáis cómo se ve. Otra de las cosas que tenemos lanzadas, por ejemplo, hemos dicho que la temperatura cuando supere el valor 50, veis que aparecerá una advertencia y me dice que el color de la temperatura está por encima de los 50 grados. ¿Vale? Si se corrige de una manera muy sencilla, evidentemente, sin yo hacer nada, veréis que se corrige, todavía aparece el pilotito verde porque lo tengo sin leer y una vez lo lea, ¿vale? Me dice que se ha resuelto de manera correcta. Si lo ponemos por debajo de 1 o de 5, de 10 grados creo que era, efectivamente, veis que salta una alerta, ¿vale? También me ha llegado el reloj, ¿vale? Porque hemos dicho que los dos pertenecían al mismo grupo de operator. ¿Qué pasaría? Para que veáis, cuando yo me voy a mi reloj, selecciono la alarma, no lo vais a ver, lo vais a ver aquí, y le doy a capturar esa alarma, veis que ha pasado al segundo operador. Veis que aparece un iconito ahí de varias personas, yo accedo a él y me está diciendo que Watch Sergio, ¿vale? La persona que corresponda, el usuario que corresponde, la ha aceptado y será el que la corrija, ¿vale? De tal manera, si volvemos a generar otra alarma, ¿vale? Generamos otra alarma, veis que vuelve a aparecer, yo la acepto, ¿vale? Ahora está aceptada por mí y veis que pasa a mi menú de asignación, ¿vale? Ya sé que tengo asignadas estas alarmas y que he dicho que yo las voy a contemplar y las voy a aceptar. ¿Veis? Mi notificación. Vamos a ver el reloj si queréis. Y vamos a hacer la misma jugada. Nos vamos al menú inicial. ¿Vale? Veis que ahora mismo no tengo ninguna alarma. Yo lanzo una advertencia. La advertencia se ejecuta y veis que el reloj se me pone amarillo. Me ha empezado a vibrar. ¿Vale? Si corrijo esa advertencia, veis que desaparece. ¿Vale? Si vuelvo a lanzar otra alarma de tipo error, se me notifica, veis que se pone rojo, ¿vale? Es una alerta, podemos seleccionarla, veis que tenemos el color de temperatura por debajo de 10. Si nosotros seleccionamos la alarma, podemos ver el texto completo en el caso de que ocupe más, hacemos un pequeño scroll y, por ejemplo, podemos decir que nosotros la capturamos y seremos el que lo corrijamos. ¿Vale? ¿Qué habrá pasado en el teléfono? Fijaos, el reloj la ha capturado, veis que yo tengo dos notificaciones pendientes, me voy a la notificación de alerta que es la última y me dice que ha sido el watch de Sergio el que la ha aceptado. ¿Vale?
Con lo cual, más o menos, de esta manera veis que de manera muy sencilla se tiene acceso a toda esta información. Fijaos, si pierdo la comunicación con el servidor, claramente me la identifica. Me dice que la comunicación se ha perdido. Fenomenal. Hemos visto más o menos cómo funciona la demo, tanto con el S7 1200 como el Runtime Advanced. Y antes de terminar, me gustaría simplemente indicaros ciertos límites del sistema. Lo primero, decir que el Notifier Server es capaz de aceptar hasta un máximo de 1500 variables por segundo. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de comunicarnos con hasta 30 equipos en campo y conectar hasta 50 smartwatches o teléfonos, tablets, etcétera, hasta un máximo de 50, que no está nada mal. Cierta información, pues a nivel de licencias existen solo dos licencias, las licencias server, que incluye un cliente, y luego la licencia client, que será la licencia del número de dispositivos, tanto relojes como teléfonos como tablets, conectemos a nuestro server. ¿Vale? Una serie de pequeñas recomendaciones, lo que hemos dicho, algunos ejemplos con los relojes que hemos probado, algunas notas de los requerimientos de instalación del PC y poco más, y las comunicaciones que tenemos aguas abajo. Con lo cual, el licenciamiento es muy sencillo, es decir, la licencia server, que sería el concepto básico, me incluye el Notifier Server, más un cliente, por ejemplo, un reloj, ¿vale? Este sería el paquete, por ejemplo, que estamos incluyendo con la oferta de la 1515. Y luego, en el caso que queramos más relojes inteligentes o tablets móviles y demás, simplemente vamos sumando el número de clientes que corresponda. ¿Vale? No es que sea una licencia de clientes concurrentes, sino que esto es cada vez que lo configuramos en el servidor web del Notifier, pues nos pedirá y nos exigirá la licencia que corresponda. Última información de roadmap, pues bueno, acaba de salir ahora mismo el update 2, que como hemos dicho me permite ya conexiones cifradas, ¿vale? Por OPC-UA, me permite cargar el proyecto sin tener que pararlo, lo cual está muy bien. ¿Vale? Y hay ciertos detalles dentro del smartwatch pues que está muy bien, ¿no? A lo largo de este año tenemos dos partes muy importantes. La primera es el update 3, en el cual ya vamos a poder acceder a devs optimizados, que es algo que se ha preguntado mucho. Y la segunda, que más preguntas hemos tenido, es cuándo va a estar disponible la aplicación para Android, ¿no? Para los Samsung o cualquier, digamos, teléfono móvil que no sea un Apple, un iOS, ¿no? Pues no tenemos clara cuál va a ser la fecha, pero sí nos han asegurado que va a ser a lo largo de este año, ¿vale? Con lo cual, dentro de muy poco tiempo, aparte de tener en iPad y en iPhone, pues también va a estar en cualquier teléfono que tenga Android, ¿vale? Y nos descargaremos la aplicación. A modo de resumen, ventajas, pues hemos visto notificaciones directas, estemos donde estemos, ya hayamos ido a la máquina de café, ahí estemos en un área entre comillas restringida, mientras tengamos comunicación dentro de la red inalámbrica que nos hayamos montado, se accederá a la información de una manera rápida y sencilla, ¿no? Con lo cual reducimos tiempos de parada con costes innecesarios, por supuesto. La configuración habéis visto que es súper sencilla, un pequeño servidor web, accedemos al gestor de conexiones, creamos nuestras tags, definimos los roles, identificamos cuáles son los dispositivos inteligentes que queremos y ya está, movilidad y al alcance por toda la red inalámbrica Wi-Fi. Bueno, ha sido un placer. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, tenéis mi correo y el teléfono de la oficina y será un placer atenderos. Muchas gracias. Simatic Notifier. Si recordáis, había dos tipos de conexiones, las conexiones S7 y las conexiones OPC-UA. Cuando seleccionáramos cualquiera de ellas, vamos a tener la posibilidad de cargar archivos. En el caso del S7, vamos a poder cargar archivos de TIA Portal. ¿Esto cómo se hace? Pues fijaos, vais a verlo de manera muy fácil.
nos vamos de nuevo a algún proyecto donde tengamos el proyecto del TIA Portal, el proyecto del controlador, y si hemos instalado el menú de Export to SCADA, nos aparecerá en la parte final una tool, un menú, donde nos da la posibilidad de exportarlo. Fijaos, si yo le doy a exportar, se me genera un fichero, export.zip, le damos a exportar, nos lo copiamos de nuevo a nuestro servidor de Notifier, hacemos botón derecho, cargar archivo, buscamos el archivo, yo aquí lo tengo en el escritorio, export, lo aceptamos y fijaos lo que pasa, me aparecen dos nuevas columnas donde me vienen perfectamente definidos todos los bloques de datos del controlador que hemos exportado y me da la posibilidad de conectarlo. Veis que aparece la dirección directamente, el tipo y solo tenemos que ir a la parte de creado para que se nos creen de manera automática. Seleccionamos, nos volvemos a las variables y veis que de manera automática me ha creado las nuevas variables en mi proyecto. Esto es uno de los más interesantes. Otro de ellos es cuando nosotros tenemos los roles de usuarios recordáis que hemos definido que se podían hacer varios filtros de suscripción, alertas, información, warnings y demás. Hay una cosa que no comentamos, que es el filtro de suscripciones avanzadas. ¿Eso qué significa? Si yo defino un operador, le doy a filtro de suscripciones avanzadas y yo podría incluir o excluir alarmas y notificaciones que tengan definidos directamente ese grupo. Entonces, de esta manera ajustamos perfectamente a qué tipo de grupos, ¿vale? Y qué tipo de notificaciones queremos que se les incorporen a cada uno, ¿vale? Y luego, de la última manera, cuando nosotros creamos una conexión de tipo PCUA, prueba OPCUA, le cambiamos al sistema y en la parte inferior, si os dais cuenta, vemos la capacidad o la posibilidad de crear un certificado propio y de validar el certificado de confianza que nos mande el OPC Server del 1500, del 1200 o de la aplicación tercera que vayamos a conectar. Por supuesto, se hace en el intercambio y accederemos, si queremos también de otra manera, a las carpetas del proyecto donde están los rejected y los trusted y movemos el certificado donde corresponda. Buenas, vamos con el último tip, que es la instalación de la aplicación. Hemos dicho que tenemos iOS y Android Wear en los relojes inteligentes. Es muy sencillo, si nos vamos a la Apple Store, vamos a ponerlo en grande, simplemente si buscamos Notifier Siemens, le damos a buscar, veis, accedemos de una manera muy sencilla a la aplicación. En el caso de acceder a los dispositivos relojes inteligentes, pues es muy sencillo también. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a los ajustes y conectarnos a una red inalámbrica. Como veis, de una manera muy sencilla, nos vamos a conectividad, nos vamos a Wi-Fi, seleccionaríamos la Wi-Fi que corresponda, ¿vale? Y luego simplemente tenemos que ir al Play Store y hablar o escribir. Si le decimos Notifier Siemens, Notifier Siemens, bueno, se nos ha escrito dos veces, pero vamos a ver si nos la encuentra. Efectivamente, nos la encuentra la primera. La seleccionaríamos y la instalaríamos. Una vez instalada, nos aparecerá en el menú general del reloj.
Si os dais cuenta, aquí lo tenemos el primero, porque ya la acabo de utilizar y está en aplicaciones recientes. Cuando la conectamos, y algo muy importante, yo os he enseñado en el webinar a cómo conectarlo, etcétera, etcétera, pero muchas veces pues no tenemos la infraestructura de llevar el punto de acceso, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos enseñarle a un cliente el uso de la aplicación? Pues de una manera muy sencilla. Arrastramos para abajo desde la parte superior de la aplicación y nos vamos al último menú. El menú veis que pone conexión de demostración. ¿Esto qué significa? Que yo puedo generar notificaciones aleatorias o durante 2 minutos cada 10 segundos nos genera una alarma o cada vez que pulsemos se generará una alarma. Le decimos que sí y cada vez que pulsemos, modo pulsación iniciado, yo pulso, ¿veis? Y se genera un error. Pulso y se genera un warning. Pulso y se genera un aviso de información. Como siempre recordáis, el reloj se queda con la más restrictiva. En el caso de que solo queden warnings y queden informaciones, el reloj se pondrá en amarillo. Bueno, muchas gracias.